Pues ahí está, de un lado se persigue, o al menos se intenta perseguir a los delincuentes. El otro, en el sexenio anterior, se les dejaba hacer, se dejaba pasar. En este sexenio, en el joven sexenio de Claudia Sheinbaum, hay decomisos, hay detenidos, cosa muy distinta a lo que observamos los 6 años anteriores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Juan Pablo, Leo, Juan Pablo. Lourdes, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ves contraste? ¿Ves diferencias? ¿Ves lo mismo? Continuidad. ¿No? Entre Lourdes y Juan Pablo hay varias, pero entre la estrategia de Claudia Sheinbaum, y no sé si llamarle estrategia lo que hubo el sexenio anterior. Me queda a mí muy claro que pues ahora sí que se dieron cuenta del tiradero que les dejaron y que de una u otra forma esto, no solamente por el tema de Trump y lo que esto puede, digamos, ocasionar en términos de la relación México-Estados Unidos, sino porque creo que desde hace tiempo ya habíamos llegado al límite de lo que se podía, llamémoslo así, tolerar en términos de la capacidad y el control que los grupos de crimen organizado tenían. Y entonces creo que a partir de la nueva administración, por lo menos lo que se intenta, no se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí esta idea de que tienes necesariamente que confrontar a los criminales, que detener criminales, no solamente por la presión norteamericana, sino porque tú necesitas ir recuperando espacios que perdiste, porque si no, no puedes gobernar. Y me queda claro que los acuerdos que tenían anteriormente pues ya no funcionan. Y entonces estás en el mundo del reacomodo de acuerdos al mismo tiempo que estás definiendo una estrategia de decir, pues no puedo permitirme en este momento que estos señores tengan todavía la capacidad de seguir avanzando, ¿no? Entonces sí ves sin duda, una distancia, una diferencia. Lourdes, ¿la ves también? Sí, yo también, ¿Sí? Una distancia, creo que abismal, ¿no? O sea, yo creo que en los 6 años que teníamos del presidente López Obrador nunca llegamos a ver un decomiso. Creo que lo que les está fallando ahorita de saque es como un poquito una mejor narrativa de hacia dónde vamos o cómo vamos. Entiendo que no te puedan decir la estrategia porque no le vas a decir al crimen organizado exactamente cómo vas y hacia dónde vas, pero sí por lo menos estamos como ciudadanos viendo otra cosa totalmente diferente. Pero sí creo que hay también cositas negritos en el arroz, que no son responsabilidad de la presidenta, pero pues que tampoco los podemos dejar de lado. Como que lo que está pasando en Sinaloa. Evidentemente, el gobernador no está haciendo bien su trabajo de saque. Le mandas al secretario de Seguridad Pública, pero tú no puedes mandarle al secretario de Seguridad Pública a todos los estados que tienen problemas de inseguridad. O sea, no lo puedes andar llevando como si fuera el circo de los hermanos Taide, ir arreglando a Taide los problemas. Sin embargo, sí. Ojo, lo que están haciendo, ha mentido el de Sinaloa, el gobernador de Sinaloa, le matan a la gente, él sale a decir que él no estaba en México y de repente vemos que su coartada no está bien dada. Luego sale su fiscalía a decir que no, que lo que pasa es que lo habían querido asaltar, y luego también sale la Fiscalía General de la República a decir también están mintiendo. Creo que esas cositas, y siendo también de Morena, pudieran darles un apretón y decirle, oye, si hay que hacer otro tipo de chamba, ¿no? Sí. Porque por lo menos lo que es Claudia y el secretario de Seguridad Pública lo están intentando. Pues sí, a diferencia de lo que vimos hace unos meses, cuando terminó el sexenio, el más sangriento, por cierto, Juan Pablo, en la historia. Sí, yo creo que hay una continuidad en prácticamente todo de la cuarta transformación del gobierno de Claudia Sheinbaum con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Donde no hay una continuidad es en el tema de la seguridad y en el tema de la estrategia, sin ni siquiera cambiar el discurso en cuestión de abrazos, no balazos, sino generando un trabajo, generando inteligencia, generando coordinación. También en esta votación de los cambios que se le hicieron a la Secretaría de Seguridad Pública en las reformas a nivel legislativo, es la única parte en donde hemos visto
visto un consenso prácticamente de todos los partidos políticos con respecto a lo que implica Omar García Harfuch, él como secretario, y a la estrategia que están siguiendo de empoderar a la Secretaría de Seguridad Pública. Un tema de inteligencia, un tema de colaboración con otras áreas, con el Ejército, con la Marina, y eso es algo que no se vio en los pasados 6 años. No se habla mucho de ello en la mañanera, no se habla mucho de la estrategia como tal, pero está mostrando resultados. En cuestión de números, van casi 7,000 detenidos, me parece, desde en el mes de octubre, noviembre y ahora en el mes de diciembre. Son objetivos específicos, han sido detenciones también importantes. Que ello implique un cambio, como decía un poco Erra, inmediato en el corto plazo, no, porque el nivel de inseguridad y de generación de violencia que tiene este país es brutal. Y mientras de pronto se aprueban leyes como prohibir los vapeadores y empoderar al crimen organizado y empoderar al mercado negro en ese sentido, le sigues echando un poco de más gasolina. Eso como ejemplo de un tema que te puede generar muchas otras cosas, porque hay territorios en este país que están absolutamente tomados por el crimen organizado, que no vas a poder acabarlo, porque hay políticos que están inmiscuidos con el crimen organizado, ahora con este operativo Enjambre que también se ha estado llevando a cabo. Y yo sí diría que el tema de Donald Trump, como tercer punto, el tema de Donald Trump y de los Estados Unidos es un factor importantísimo por dos temas. Han habido ya reconocimiento por parte de ciertas voces republicanas, sí, que eran las que estaban proponiendo una invasión del gobierno norteamericano en territorio mexicano, que han dicho, a ver, las cosas se están haciendo de manera diferente. El gobierno de Joe Biden lo ha reconocido y de alguna manera Donald Trump lo ha reconocido. El tema de la migración y lo que va a generar ahora la repatriación de muchos mexicanos, pero también salvadoreños, nicaragüenses, cubanos, haitianos, que puedan quedar en territorio mexicano, que queden como parte de esta carnada para el crimen organizado, para el tráfico humano y para poderlo sumar a sus filas. Creo que son dos elementos que va a provocar Donald Trump, que van a venir a sumar por una parte a la complejidad de atender a los generadores de violencia y por otra parte la colaboración necesaria y urgente que debería tener el gobierno mexicano con la inteligencia. O sea, va a cambiar acá ya está cambiando. Pero yo sí insistiría en que sí es cierto que Trump y la política agresiva de republicanos, etcétera, te genera una necesidad de responder, pero la bronca es del Río Bravo para acá. O sea, me refiero, no que no haya mercado de drogas del otro lado, pero lo que aquí se perdió en los pasados 6 años. Territorio, regiones. Esto control sobrepasa mucho los límites de lo que anteriormente se manejaba. Esta aparición de gobernadores estilo Sinaloa, estilo Rocha, esto que se había visto en Tamaulipas y que termina por adueñarse de grandes zonas del país. Chiapas, el tema Chiapas, el tema de los migrantes, que al mismo tiempo que es un drama, digamos, regional, termina convirtiéndose en una parte de los negocios, deja a los vapeadores, los migrantes son un verdadero negocio, y es un negocio de muerte además, pero que tiene todavía una enorme capacidad de crecer. Entonces, si no empiezas a cortar por ahí y empiezas a retomar territorios, yo creo que tarde o temprano, yo no sé si vamos a terminar diciembre ya con otro gobernador interino allá en Sinaloa o algo similar, porque le queda claro a la presidenta que en estas condiciones poder resistir la presión de un Trump que dice quiero resultados inmediatos y además voy a ponerles el muro, y todo, etcétera, etcétera. Todo el discurso además radicalizado hace que tengas que armar una estrategia que te permita a ti no solo recuperar esos territorios perdidos, sino restablecer una comunicación con los aparatos de seguridad norteamericanos que se perdieron, se borraron durante el sexenio anterior. No solamente no hubo coordinación, hubo desconfianza hacia Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Y ahora hay que rehacer eso, ¿no? Creo que no está fácil. Un tema importantísimo, y hablabas de recuperar, hablábamos todos de recuperar, y recuperar también como ciudadanos la capacidad de asombro,
porque ya se nos hace muy, o sea, en las elecciones escuchar que mataron a X número de candidatos se nos hizo muy normal desde el 2021 y ya para estas elecciones desde 2024 no dijimos esta boca es mía, pero ahora también todos los días vemos que están matando a gente, ¿no? A políticos en diferentes partes de la República Mexicana y de repente como que decimos como el descabezado en Guerrero. Pero de ahí pasa 1 hora, 2 horas y se nos olvidó y volvemos a nuestra vida de todos los días. Y así como estábamos diciendo de Sinaloa, de Chiapas, pues tienes Colima y tienes también al gobernador, ¿no? Américo Villarreal de Tamaulipas. O sea, sí tienes muchos gobernadores, pero sobre todo hablando en plata de que son hoy la mayoría morenistas, en donde también la presidenta sí se puso del lado de Rubén Rocha a decir, yo lo sostengo. No, pues tú eres la presidenta ya, tú eres, ¿no?, el eje y estás buscando una manera diferente de hacer las cosas. En el tema, como decíamos, desde las otras veces que hemos estado hablando, ¿cómo puedes perseguir además al crimen organizado cortándole el follow the money? Eso siempre es importantísimo, empezar a quitarles el dinero con de donde sale, ¿no? Sin lugar a dudas, y estar viendo como por dónde va la ruta del camino y empezar a hacerlos. Pero si les pones otra charola de plata de ahora podemos hacerlo de los vapeadores, pues como por un lado Marcelo está tratando de quitar todos los temas con estas redadas o estos, ¿no?, programas que nadie sabe a dónde va a llegar y estás tratando de quitar toda la piratería, pues tampoco en los congresos que le estén ayudando de esta manera. Es que hay que recordar que finalmente ahí para la propia Claudia Sheinbaum tiene un problema. El problema se llama Andrés Manuel López Obrador y la posibilidad de separarse tajantemente de él. O sea, todas estas figuras que ahora no van ni 3 meses del sexenio. Le va a tardar un tiempo, pero y en esto ha sido sutil, pero a decir, a ver, los escucho y... Yo creo que incluso, porque Lourdes decía con toda razón, él ha estado y apoya a Rubén Rocha y sigue manejando cierto tipo de discurso y de proyectos y de propuestas, el tema judicial, etcétera, que parecería que es la propia continuidad del régimen de López Obrador. Me queda claro que tendrá que haber un punto de quiebre, no porque lo quiera directamente la propia presidenta, sino porque es la única forma en la que podría gobernar este país. No sé si en los hechos ya está habiendo cierto quiebre o por lo menos cierto contraste. Decía, y lo dijo hasta la saciedad López Obrador, que no había laboratorios en donde se fabricaba fentanilo en México, y llegó ya un decomiso histórico, el más grande. A propósito de laboratorios, dijo López Obrador que ya no había huachicol. Bueno, también más de 1,000 litros de huachicol decomisado en Veracruz. Vaya, de manera sutil, quizá no con las palabras, pero en los hechos parece que hay un contraste. Sí, en los hechos sí es lo más importante, solamente en el tema de seguridad, aunque hoy, por supuesto, el tema de seguridad, pero yo diría solamente en el tema de seguridad. Y me llamaba la atención el comentario que hacía la presidenta Claudia Sheinbaum hace algunos días, 1 o 2 semanas, con respecto también a la responsabilidad que tienen los gobernadores. Y está muy bien que hablemos de una estrategia a nivel federal y esta concentración también de la inteligencia y de la estrategia de seguridad a través de la Secretaría de Seguridad Pública, con la ayuda del Ejército y de la Marina. Pero también hemos dejado de hablar mucho de los gobernadores y de los gobiernos estatales, locales y municipales que tienen una responsabilidad con temas sí del fuero común, pero también como parte de la estrategia nacional. Ahora que Morena cuenta con prácticamente todos los gobernadores del país, que se puedan deslindar, que como siempre lo han hecho, levanten la mano y digan, oye, aquí tengo una bronca del crimen organizado, tengo una bronca con tal, llega el Ejército, llega la Guardia Nacional y atienden, y en tema de presupuesto, en tema de estrategia, en tema de formar policías, lo que ya sabemos, el diagnóstico que sabemos, no pasa absolutamente nada. Un tema es ahí, los gobernadores y los gobiernos estatales, y ya lo dijo la presidenta, que creo que hay que regresar a esa conversación, y otro, el revisar cómo el sistema de justicia de nuestro país está teniendo a estos detenidos, porque no solamente es detener o abatir, sino es que el Estado de Derecho y las instituciones mexicanas, que también han estado, digamos, bajo la mira en los últimos meses, puedan atender los temas, puedan procesar los casos, puedan investigarlos y los puedan terminar de judicializar y
y de encarcelar en su caso. Y eso tampoco, a ver, es parte de toda la estrategia integral. No podemos pensar solamente que la Secretaría de Seguridad y no, yo la entiendo, estrategia del gobierno federal no va a ahí solucionar la también te diría, Juan coordinación. Pablo, que es el hecho de que la estructura de seguridad ha sido construida durante el sexenio anterior a nivel un centralista con un mecanismo de control central, y si los gobernadores antes decían, yo no puedo, no quiero, no me meto, en este momento tienen toda la justificación para decir, pues para eso hiciste Ahí la Guardia Nacional, ¿no? Pero, Ahí a ver, resuélvelo. es lo mismo que decimos, o sea, estamos viendo un intento de hacerlo y luego mandas a Rutilio Escandón, el ex gobernador de Chiapas, que dio pésimos resultados, y dices que se vaya de cónsul a Miami. Esas Bueno, entre cosas más son las- lejos, mejor. Pues no, pero Además, esas tan lejos, narrativas pregúntale a los tampoco chiapanecos. ayudan. Y luego ves a Salgado Macedonio, ¿no? Cuando el Estado Él ya está está hecho haciendo de... su película. Exactamente. Bueno, pues sí, es el folclore, No, que se de la entretengan en 4T. otra cosa. Esra, gracias, muchas Gracias, gracias, buenas Lourdes, noches. Juan Pablo, muchas gracias. Hasta mañana. Pásela bien.